la comida al mediodía era un pain point. No había algo que fuera una comida recurrente y saludable para el día a día. De ahí salió esa necesidad y el concepto. Dentro del B2B, por lo que entiendo, hay como dos vías, ¿no? Hay como la parte digital y luego hay como la parte física de cantina. A través de nuestra plataforma la gente pide y es la cantina digital. Nuestra idea era seguir creciendo solo en esta línea, pero al final pues, salió una necesidad de cantinas físicas. Decidimos un poco embarcarnos en esa nueva línea de negocio y creo que fue un éxito. ¿Qué puede decir algún cliente así grande que tengáis? Tenemos desde Mango, tenemos Social Point, tenemos Globo, tenemos Nestlé. ¿Cómo se consiguen estas marcas? No te sé decir el secreto, al final creo que es una combinación de no intentarlo tocar todo, sino ser buenos en un sector que valore la comida. Hemos ido creciendo, ¿no? En estos últimos 6 años, de 6 trabajadores ahora más de 100. ¿Cómo ha sido este crecimiento a nivel de volumen de negocio? Cerramos con unos 600.000 en 2019, en 2020 íbamos a crecer, pero vino el COVID y en marzo pues pasamos de 100 a 0. Eso fue un poco un desierto que tuvimos que superar y casi cerrar. Estábamos en el 21 en 1,3, en 2024 ya hemos cerrado en 7,2 y en 2025 esperemos ya cerrar en un poquito más de 10. Es un crecimiento brutal y además en una compañía con un peso tan grande en operaciones y logística, ¿no? ¿La compañía es rentable a día de hoy? Más allá de ser una empresa rentable, que sea una empresa que pueda tener un impacto en la sociedad, que puedas ayudar a tener una pausa de felicidad, ¿no? En el día. ¿Cómo se construye una compañía de casi 10 millones de facturación, casi sin capital externo? Bienvenidos de nuevo a Optimo Talks. Hoy tengo el inmenso placer de tener a Albert Solé conmigo, co-founder y director de operaciones de Nora Foods. ¿Qué tal, Albert? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Quiero que me cuentes, para arrancar un poco tu background profesional, porque creo que vienes de un poco de consultoría como yo, cómo ha sido este salto al food, ¿no? Sí, bueno, yo nací en Barcelona y empecé en ingeniería industrial en la UPC. Allí sabía que me gustaban los números, pero no sabía exactamente qué quería hacer en el futuro. Y al salir de ahí me empecé en consultoría porque podía ver distintos proyectos, distintas empresas y a partir de ahí ver lo que me gustaba. Sabía que no quería estar en una fábrica ingenieril de algo muy técnico. Entonces a partir de ahí pues fui realmente viendo empresas del sector de energía, del sector retail, de distintos sectores, pero sí que vi que en la consultoría aprendías mucho. En poco tiempo, ¿no? Te daban la oportunidad de liderar personas y demás. O sea, a nivel crecimiento creo que está muy bien. Uh-huh. Pero sobre todo estuve en Big Four, en EY, en KPMG y te daban la oportunidad sobre todo de trabajar con empresas de IBEX, ¿no? Al final veías procesos, ayudabas a las empresas a ser más óptimos en partes de su empresa, uh-huh. Pero veías a veces poco impacto que tenía lo que hacías o el resultado y el seguimiento de lo que hacías y cómo mejorarlo, ¿no? Entonces sí, ahí me fue saliendo el gusanillo de decir, ostras, me gustan las empresas también pequeñas, estaba apareciendo en ese momento todo el sector startup muy en auge, ¿no? Tenía amigos allí, estaba interesado en esas empresas pequeñas, en la innovación. De hecho, dentro de consultoría también abrimos una línea de ver cómo las startups podían innovar con las empresas grandes, ¿no? O sea, sobre todo que las corporate pudieran innovar más allá de un I+D interno, pudieran hacerlo el Open Innovation que se llamaba. Y un poco de allí, en uno de los proyectos en consultoría, pues conocí a Nora, Nora hija en este caso, y me contó sobre el proyecto que tenía de Nora, que había lanzado con su madre, y les ayudé en algún punto que me pidió ayuda puntualmente, pero a partir de ahí sí que me dijo, me he ido a la empresa de mi madre a trabajar, necesito a alguien también que me ayude a estructurar procesos y estaba en un momento que quería hacer un MBA en ese momento, ya 6-7 años de consultoría y dije, oye, voy allí, apuesto por el proyecto, es un máster vivido, si sale bien, si sale mal y en este caso... Es complejo convencer a alguien que esté en EY o KPMG que salte a una startup, ¿eh? Sí, en ese momento no era algo tan... Yo creo que está habiendo una tendencia, ¿no? Y los jóvenes cada vez más ven las startups como un punto donde ir a trabajar, ¿no? Pero antes parecía como que no, que tenías que estar en una gran empresa y creo que está cambiando la tendencia y yo ya, fue hace 6 años, ya di el salto en ese momento. Muy bien. Oye, cuéntame acerca de Nora, ¿no? ¿Qué tipología de proyecto es? ¿El por qué ha tenido este escalado tan rápido?
Todo empezó un poco con un foco en la comida al mediodía, era un pain point, ¿no? O sea, tú cuando querías comer algo rápido, bajabas de la oficina y te encontrabas con pues, un bocata malo o rápido. Ensalada, la súper, ensalada, ¿no? el súper, ¿no? Entonces era, oye, ¿por qué? O te tenías que traer el tupper, ¿no? Y si no, te ibas a un restaurante de menú, que tenías que estar primero, segundo y estarte 1 hora y media. Y quizá querías comer en media hora, 40 minutos, porque querer comer bien, ¿no? Y fue un poco con esa necesidad de decir, ¿por qué no puede haber un servicio que dé un servicio de calidad al mediodía, ¿no? Y vieron un poco viajando también las Noras en Londres, una empresa que hacía una comida italiana muy cuidada para las torres de banca de Londres y que lo cocinaban en una cocina y lo llevaban a las torres en unos envases de cristal, todo muy cuidado, muy mono, ¿no? Y dijeron, oye, ¿por qué no algo parecido así, ¿no? Estaba empezando también en ese momento lo de Globo, pero Globo estaba sobre todo focalizado en un concepto de capricho, ¿no? Hamburguesas, pizzas, sushi, estaba sobre todo empezando, no era tan grande, pero no había algo que fuera una comida recurrente, diaria, ¿no? Y saludable para el día a día, ¿no? Entonces, un poco de ahí salió esa necesidad y el concepto. Vale. Me están escribiendo por aquí, me dicen, has dicho director de operaciones, pero es CEO. Cuéntanos un poco esto. Bueno, aquí básicamente pues empecé en el inicio cuando me uní como director de operaciones. Éramos 6 en la empresa, estaba todo muy en las basarolas, sí que ya estaba un poco el producto y el market fit empezando a encajarlo, pero faltaban muchas cosas por hacer, entonces en ese momento sí que estructuré procesos, pero también llevaba parte financiera, al final no teníamos comercial y también hacía parte comercial. Al final toqué, ¿no? Como siempre he dicho, ¿no? Sí, o sea, era también lo que buscaba, ¿no? En ese momento, o sea, algo donde poder ver todas las partes de una empresa y vivir un máster, ¿no? Entre comillas. Y un poco pues hemos ido creciendo, ¿no? En estos últimos 6 años, de 6 trabajadores que éramos en un momento, ahora más de 100. Y bueno, sí que hemos coliderado durante estos años con Nora Hija el proyecto, de la mano de Nora Madre, que siempre ha apoyado un poco a nivel cultural y que se mantenieran los valores de la empresa, pero a nivel de dirección sí que hemos estado Nora Hija y yo. Y bueno, hace unos 6 meses sí que decidimos pues que podíamos definir más el organigrama y estructurarlo y en ese caso pues me puse yo como CEO. Muy bien. Felicidades. Gracias. ¿Y ese equipo de 100 personas, cómo se estructura? Así, a grandes rasgos. ¿Qué parte es producción? ¿Qué parte es administración? Sí, te diría que a nivel productivo, logístico, pues será el 80%, vale, y el 20% administración central, como si queramos. Vale, y a nivel de líneas de negocio entiendo que es B2B, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? En los inicios, pues era B2C, íbamos a cliente final, aunque estuviera en la oficina, pero íbamos a buscar ese cliente final y que empezamos mucho por el boca a boca, sobre todo el producto y amigos, ¿no? Que si les gustaba, recomendaban y eso nos ayudó mucho a crecer en el inicio. Pero sí que luego vimos que teníamos que ir a contactar al owner de la empresa para ofrecerle nuestro servicio y hacer un acuerdo comercial con ellos con un precio más ajustado, ¿no? Y que hicieran un spread the word dentro de la empresa para que todo el mundo conociera el producto y nos diera a conocer a los clientes hacia nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí que nuestro enfoque a partir de allí fue que la empresa, incluso en ciertos casos, paga una parte de la comida al empleado, que le llamamos el B2B parcial o B2B total, y nuestro enfoque sobre todo es empresa, al mediodía comidas. Porque al final es una empresa, es un tipo de negocio muy logístico, ¿no? Es decir, el B2C se me haría un poco difícil, sí, ¿no? Porque, sí, ¿no? Y hacer la última milla con todos los usuarios, ¿cómo así? Sí, como en el principio incluso repartíamos a casa, pero sí teníamos que poner unos costes de entrega muy altos y en ese momento pues también había Globo, Amazon, que lo hacían gratis también en ese momento, tenían capital también para hacerlo, ¿no? Pero si te mirabas la P&L no salía a cuenta, claro, que una persona entregara un paquete de 10 euros, ¿no? Claro. De 11 euros, porque 5 euros se te iban en... Y eso también lo hemos visto un poco en el crecimiento de estas grandes como Globo, Uber Eats, que al final el ticket medio ha tenido que subir para que te compense entregar, ¿no? En casa. Entonces, en nuestro caso vimos que eso era
bueno, pues un lastre a la rentabilidad, y entonces dijimos, oye, seguimos con nuestro modelo, que era ir a la oficina y entregar quizá 15 paquetes, 10 paquetes, 20 paquetes, ¿no? En vez de ir entregando uno, que esto el coste logístico se te disparaba. Muy bien. Y dentro del B2B, por lo que entiendo, hay como dos vías, ¿no? Hay como la parte digital, que es la que tendríamos aquí en Sí. Optimo, que los compañeros están encantados. Y luego hay como una parte física de cantinas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona. Sí, esto nacimos digitales. A través de nuestra pues, plataforma la gente pide, y es la cantina digital, piden su comida. Como un e-commerce al final, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, nuestra idea era seguir creciendo solo en esta línea, pero al final pues el día a día te llegan oportunidades y salió una necesidad de un cliente que quería nuestro producto y nuestra gastronomía y nuestro concepto, pero tenía 2.000 trabajadores y eso no encajaba con la cantina digital a nivel operativa, porque la cantina digital pues va todo envasado, te lo has de regenerar en microondas, cada uno debería tener su bolsa y hacer 1.000 bolsas no es operativo, ¿no? Y entonces estas empresas al final tienen cantinas físicas, o sea, cocinas in situ, comedores, ¿no? El comedor de oficina. Pero era un sector un poco anticuado, entre comillas, a nivel gastronómico, porque son empresas multinacionales muy grandes que tienen desde empresas, colegios, hospitales, ¿no? Y no hacen tanta diferenciación en esas unidades de negocio, y a veces los menús pues acababan siendo bueno, pues más de colegio, ¿no? Entre comillas, para ponerle un ejemplo. Y un poco querían nuestro producto y no encontraban un player del sector que lo pudiera hacer. Nos decían, queremos lo vuestro, queremos un cambio, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros nos costaba, era un paso que no habíamos hecho nunca, pero decidimos un poco embarcarnos en esa nueva línea de negocio, hicimos el lanzamiento y creo que fue un éxito porque al final ahora seguimos creciendo en esa línea y está siendo, de hecho, un gran peso de la facturación. ¿Cuál sería el cliente tipo? Entiendo que de la parte digital son compañías más pequeñitas, ¿no? Sí. Medianas. ¿Sí? Desde 20 a 150 trabajadores, más o menos, lo que sería una cantina digital encaja perfectamente. Y luego ya pasas a necesitar un servicio más in situ, ¿no? Que hay incluso dos rangos, los que van desde 150 a 400 trabajadores, que quizá con un servicio físico, pero quizá no de cocina in situ allí, no necesitan quizá una cocina de producción como tal, y luego los que ya son más de 500, 600, que sí que necesitan una cocina de producción y un comedor grande in situ. Vale. ¿Se puede decir algún cliente así grande que tengáis, más sí, corporativo? En la parte física pues tenemos desde Mango, tenemos Social Point, tenemos Globo, tenemos Nestlé. Muy bien. Gracias de marcas. ¿Cómo se consiguen estas marcas, Albert? Pues la verdad no... ¿Es el producto? ¿Es la marca? ¿Es la distribución? Sí, no te sé decir el secreto. Al final creo que es una combinación de haber hecho el trabajo, ¿no? Como digo a veces, como en un nicho de no intentarlo tocar todo, sino ser buenos en oficinas, en este caso, en un sector que valore la comida, una comida cuidada y saludable. No vamos a precio de una fábrica que quiere que le haga la comida por 5 euros, no es nuestro target. Nos mantenemos en un target que realmente valore la calidad de la comida y esté dispuesto a pagar incluso algo más de lo que venía pagando quizás para tener esa calidad. Y eso nos ha llevado un poco a posicionarnos quizá en estas empresas y en empresas de renombre. Muy bien. A nivel económico, porque sí que ¿no? Decías que hay 6-7 personas y a día de hoy sois 100. Sí. ¿Cómo ha sido este crecimiento a nivel de volumen de negocio, etcétera? Bueno, empezamos en 2018, cerramos con unos 600.000, en 2019 600.000, en 2020 íbamos a crecer, correcto, pero vino el COVID y en marzo pues pasamos de 100 a 0, eso fue un poco un desierto que tuvimos que superar y casi cerrar, ¿no? En ese momento nos planteamos durante muchos momentos, porque era foco oficina, de repente no hay nadie en las oficinas. Tu cliente directamente desaparece, ¿no? Sí, tal cual. Entonces era, vale, vamos a crear algo para ir a nuestros clientes a casa, ¿no? Pero como te decía antes, los costes logísticos eran muy caros, hicimos algunas testeos e innovaciones allí, pero no acababa de ser algo escalable e incluso iba volviendo la gente a la oficina, entonces decíamos, venga, pues ya ha pasado esto, pero al cabo de nada, ¿no? Entonces ese pivotar pues fue una persistencia de intentar estar cerca del cliente más que de generar negocio en ese momento. Correcto, entonces quedamos flat en 2020 en ese caso
Y un poco ya en 2021 algunas empresas empezaron a volver y vimos que lo que habíamos ido construyendo y sembrando también estaba teniendo un enganche en la vuelta a la oficina, ¿no? O sea, la gente veía como tengo que dar cosas a la gente para no obligarla y que vayan, ¿no? Y la comida, incluso, darlo como un perk o un benefit, ayudaba a que la gente dijera, oye, pues va, voy a la oficina que me dan la comida gratis, ¿no? Y encima Totalmente. es de Nora. Y, encima... y doy fe que ayuda, ¿eh? Porque al final el teletrabajo, ¿no? Sí. Todo el mundo va con foco teletrabajo, tienes que dar servicios, ¿no? Y... Sí. Vale, estamos en el 20, luego ¿qué hacemos? 21. Y ahí después del COVID estábamos en el 21, en 1,3, seguimos creciendo en la parte digital, eso nos ayudó mucho a seguir on track en nuestro crecimiento, pero sí que no en un crecimiento quizá desbocado como inicialmente pensábamos, de escalar, de empresa un poco también startup en su momento, sino fue más poco a poco y vamos viendo en Barcelona, no vamos a hacer un salto a Madrid, ¿no? No vamos a arriesgar y vamos a hacer las cosas pues cuando vayan saliendo. Y eso nos ayudó a seguir creciendo. En 2024 ya hemos cerrado en 7,2 y en 2025 esperemos ya cerrar en unos 10, un poquito más de... Antes me contabas esto, es como con el mindset de no escalar desbocado, pero es un crecimiento brutal. Sí, sí. Y además ser una compañía con un peso tan grande en operaciones y logística, ¿no? Correcto, sí. Fue un poco también la introducción de la cantina física que te decía, los clientes estos grandes. Eso nos incrementó un poco el peso de ese negocio y nos ha ayudado también a hacer esa escalabilidad, ya que han sido clientes grandes que hemos conseguido en esta parte. ¿La compañía es rentable a día de hoy? Sí, bueno, empezamos invirtiendo mucho, con pérdidas. Con COVID, pues evidentemente siguieron las pérdidas, pero sí que ya en 2023 ya estuvimos en un nivel de cero, sí, de flat, y a nivel de 2024 ya hemos cerrado en positivo con un 5%. Muy bien. ¿Y cómo se construye una compañía de casi 10 millones de facturación con casi sin capital externo, ¿no? Porque habéis levantado súper poco. Sí, correcto. Esto fue un poco en 2019, sí que decidimos hacer una ronda porque ya vimos que el proyecto estaba en crecimiento y podía seguir creciendo. En ese momento estábamos en una cocina en el 22 Arroba haciendo unos 150 metros cuadrados y se nos quedaba pequeña ya por el volumen de comensales que estamos haciendo, que en ese momento estábamos haciendo unos 350, 400. 150 metros cuadrados, ¿eh? Sí. O sea, estábamos en una oficina casi junto con, entre comillas, cerca de la cocina, que la veías ¿no? mirando hacia arriba, y en una mesa pues que pasaba frío, pero era nuestra oficina en ese momento. Y entonces sí que vimos que tenían la capacidad de ese negocio de o quedarnos ahí y hacerlo eficiente, pero quedarnos con un volumen pequeño, o decir, oye, vamos a hacer algo grande para que realmente impacte en un poco el objetivo de la empresa, ¿no? Que era más allá de ser una empresa rentable, que sea una empresa que pueda tener un impacto en la sociedad, que puedas ayudar a mejorar, aunque sea un poquitín en su día, ¿no? En la pausa, a veces parecía que el comer al mediodía tenía que ser algo simplemente para ingerir y ganar energía, pero realmente ha de ser un momento un poco de pausa, disfrutar, ¿no? De disfrutar y de tener una pausa de felicidad, ¿no? En el día, y a veces eso no era compatibilizable y es uno de los objetivos, ¿no? del proyecto, y era vamos a hacer que esto sea pues más grande y para más gente posible, ¿no? Entonces en ese caso hicimos la ronda para crear una cocina central donde poder producir mucho más, que era al final el handicap que teníamos en esa cocina inicial. Y esto empezamos la ronda pues a finales del 19, sobre todo fue un Family and Friends, y luego sí que fuimos a algunos, a esa de Van, a algún otro foro de Business Angels, y entablando conversaciones con ellos, pues esto ya fue en febrero, marzo, COVID, ¿no? Vino COVID, se acabaron las conversaciones, nadie tenía dinero para invertir, o lo pararon para ver qué pasaba, ¿no? Y en nuestro caso, pues que de repente de 100 a 0 de facturación, pues evidentemente no era Pero ya estábamos abriendo la nueva nave, construyéndola y preparando para mudarnos, ¿no? Y eso nos cambió un poco todos los planes, cerramos la ronda con lo que teníamos y fuimos subsistiendo un poco a verlas venir, porque nadie sabía lo que iba a pasar en los próximos meses. Una locura. A ver, solo se ve la parte, ¿no? buena de crecimiento, pero hay un sufrimiento, sí, mucho, ¿no? Sí, yo te diría la perseverancia,
el estar cada día, no de fallir, creo que casi es de los valores que necesitas más más que ser el más listo de la clase, necesitas la perseverancia. Resiliencia a tope, ¿no? Sí. Muy bien. Hemos hablado un poco por encima de las operaciones, pero para pasar rápido, que el usuario también lo entienda, Sí. ¿Cómo es la operativa de Nora? O sea, vamos en la parte más digital, que quizás es la más, ¿no? Hay un usuario, ¿no? Que hoy hago un pedido en vuestra cantina digital, ¿y qué pasa después? Básicamente nosotros tenemos clientes muy recurrentes, con lo cual ya tenemos un volumen establecido de más o menos cuántos comensales voy a tener cada día, y ya he hecho una previsión incluso en base al histórico de qué productos me van a consumir, y he hecho unas compras y unas preproducciones, ¿no? Por eso conseguimos que a las 10 de la mañana yo ya pueda preparar el pedido, ponerlo en la ruta logística y que a las 12 y media, 1 te llegue en la oficina, ¿no? Pero básicamente el cliente le damos la opción tanto de hacer un pedido y organizarse toda la semana, es decir, quiero ir a la oficina martes, jueves, hago el pedido el fin de semana y me olvido y sé que el martes y jueves recibiré el pedido de Nora, como hacer, me he olvidado, no sabía que iba a la oficina y antes de las 10, eso sí, hacer el pedido. ¿El mismo día? El mismo día. Pensaba que eran 24 horas antes que lo mínimo. No, ahora mismo, el mismo día, puedes a las 10 de la mañana, eso sí, poder pedirlo y que te llegue al mediodía. Entiendo que fomentar, ¿no? Que el usuario haga el pedido con antelación para vosotros a nivel de forecasting y todo eso. Correcto, sí. Aquí fue un punto que inicialmente todo iba al momento y fueron innovaciones dentro del producto digital nuestro, de nuestra plataforma, de ir mejorando y de ir viendo cómo, dando servicio al cliente, ¿no? Que pueda avanzarse y él también hacerlo cuando quiera y no el mismo día, le permitía a él organizarse más y a nosotros tener una mejor previsión. Pero sí que es verdad que no puedes obligar a que todo el mundo lo haga, te gustaría que te lo hicieran con 2 semanas de antelación, pero al final eso sí, te reduciría el que la gente te pidiera. Vale. Pregunta, luego ya pasamos a negocio y a marketing, pero pregunta ya más de ingeniero y de operaciones. ¿Cómo lo habéis hecho? Al final has escalado, ¿no? En 6-7 años, has multiplicado por 10 la facturación y el volumen de Nora. ¿Cómo haces el balance entre ser eficiente, ¿no? y escalar? Porque es muy complejo y en operaciones aún más. Sí, yo creo que aquí un poco el yin yang, ¿no? También un poco con Nora, que te decía que coliderábamos la empresa. Ella siempre ha sido más de avanzar, y yo siempre he sido más de poco a poco vamos a hacer las cosas que sean lo más eficientes posibles, pero si haces eso a veces no creces, y entonces has de encontrar un poco ese balance de que te estiren por un lado e ir corrigiendo por el otro, ¿no? No caerte al precipicio, pero no quedarte al inicio de la montaña, ¿no? Entonces creo que eso nos ha ayudado un poco a ir tomando las decisiones y ir poco a poco, pero a la vez creciendo a un ritmo importante. Al final, tú haces un salto de una nave, ¿no? De unas cocinas de 150 metros. Actualmente, ¿cuántos metros son aprox? Serán unos 800 metros cuadrados más 300 de oficina. Y luego, ¿cómo creces? Porque tú, al final es como, entiendo que es como una diente de sierra, ¿no? Es decir, cada vez que escalas, ¿no? Cada vez vas a necesitar más infraestructura, entonces tú puedes crecer modularmente dentro de estas nave actual o ya tienes que saltar a otra nave. O ¿cómo se escala este negocio? Este es un punto, evidentemente, que al final el espacio es limitado y has de pensar hasta cuál será el tope de esta nave. Sí que es verdad que empezamos con 2 naves contiguas y al cabo de 2 años pudimos coger la tercera. Vale. Eso ya nos permitió tener más capacidad en el mismo espacio. Y ahora mismo estamos haciendo un turno y medio prácticamente, porque tenemos un turno potente y el otro aún a medias. Y hemos ido construyendo pues, espacio refrigerado a medida también que hemos crecido. Pues un congelador nuevo, una nevera nueva, ¿no? No todo lo partimos desde inicio. Vale. Y estamos, de hecho, ahora haciendo obras para poder absorber el crecimiento de este año y medio que viene por delante. Con esta tercera nave, haciendo una ampliación de nave, reestructurando flujos y demás, pero sí que al final, evidentemente, va a tener un tope, ¿no? La parte física, por otro lado, como te decía, nos permite también crecer sin invertir en la infraestructura propia, ¿no? Porque a veces tienes ya la infraestructura del cliente y la cocina del cliente, correcto, sí.
Y este CAPEX en ir creciendo, todo esto, ¿el propio negocio es capaz de asumirlo o hay financiación bancaria? O sea, ¿la banca os ayuda? Sí, correcto. Evidentemente, inicialmente fue con el capital propio, pero a partir de ahí entramos en préstamos con bancos. Un momento que ya, ¿no? Que ya Sí. es rentable, ya puedes Correcto, apoyarte. te ayuda mucho más. En el inicio aún empezamos con un préstamo Inisa en el inicio, luego también con uno de la Generalitat, y a partir de ahí, cuando ya empezamos a ser más rentables, como dices, los bancos nos habían permitido sobre todo rentings de maquinaria y eso sí, a nivel inversión, porque veían un activo detrás. Y ahí estábamos dentro de un apartado del banco que era más para startups y que sabían que los números pues, podían no cumplir las reglas básicas de una pyme tradicional y dar financiación, exacto, ¿no? Le veían una potencialidad y esto sí que nos apoyaron desde CaixaBank a otros bancos, o sea, tenían cada uno una división en ese sector. Y un poco ahora ya estamos en el punto donde ya estás entrando en el normal, ¿no? de valoración y que el banco te presta el dinero por los resultados que tienes. Es el mejor socio del mundo, ¿eh? El banco que te presta dinero cuando ya estás, ¿no? En la rueda de que puedes apalancarte con los bancos es el equity más barato. Correcto, en este caso, sí. Vale, ya para acabar esta parte operativa, a nivel de recetas, ¿no? O sea, hay ¿cómo se sabe lo que quiere la gente? Al final vosotros tenéis un producto dentro de vuestra e-commerce, pero ¿cómo sabéis cuál es la tendencia o de dónde salen esos menús y esas recetas? Bueno, en el inicio sobre todo fue Norma y Nora Hija que pensaban en cuál es el producto que va a necesitar el cliente y qué productos nos gustan a nosotros, que nos gustaría tener en la oficina o allí, ¿no? Y un poco con el feedback del cliente, o sea, hemos trabajado mucho, sobre todo el NPS, el feedback de recibir qué gusta, qué no gusta, también un poco con las métricas, ¿no? Teníamos todos los datos de los consumos de platos y de repente veíamos un plato que pensamos que sería un bestseller y no lo era, o sea, no se vendía casi nada y eso también nos daba información de poder mejorar para la siguiente carta, decir, oye, pues este plato lo quito, pongo uno nuevo, ¿no? Y eso nos ha ido ayudando a crear la tendencia un poco de nuestro cliente y que le gustara más. Hay una parte de olfato al inicio y luego puro data, ¿no? El cliente es el que... El dato, o sea, al final somos una empresa que nacimos digital y creo que tomar las decisiones en base a datos nos ha ayudado mucho a encontrar la tecla en muchas cosas, pero nos queda mucho por mejorar dentro también de producto para seguir creciendo y mejorar los procesos internos a la vez, ¿no? O sea, poder pensar en un 360 no solo en el cliente, que a veces nos hemos focalizado en eso, en los inicios, ¿no? Pensamos qué le va a gustar al cliente y no tenía en cuenta qué necesito para producir eso. ¿Sabes? El nivel productivo tienes que pensar un poco a nivel global. ¿Nora existiría sin esa parte digital? No, te diría que evidentemente podría haber un servicio por teléfono y llamadas, pero que de hecho empezó un poco así, que enviaban más mail, o sea, había una parte digital, pero creo que evidentemente el servicio, gracias a la digitalización un poco de la petición de comidas con móviles, no existirían ahora sin la parte digital. La parte más de B2B, de compañías grandes, ¿ves ahí una oportunidad en la parte digital? O sea, sí, ahí justo como nuestro objetivo siempre es tener datos y poder tomar las decisiones en base a eso, vemos que allí es un negocio mucho más tradicional en el cual no conseguíamos poder predecir las compras y lo que quiere el cliente. Hemos extraído un poco el know-how de nuestra cantina digital y hemos puesto esos platos prácticamente como sinergia, ¿no? De producto allí. Pero sí que es verdad que hay diferenciaciones porque uno lo has de regenerar, el otro lo tienes caliente in situ, luce mucho más, pero también incluso has de tener planchas al momento, has de tener unos procesos distintos y estamos en un proceso de conseguir datos de venta mediante una cámara que reconozca los platos que comen los comensales al pagar, ¿no? Y que incluso se autocobren ellos y con esos datos poder hacer un poco esa previsión de compras, de producción en base a lo que consume el cliente. Como una especie de TPV, ¿no? Ya en casa del cliente para saber los consumos y tener data, ¿no? Sí. Estamos en proceso de implementar eso justo.
Muy bien. A nivel de go-to-market, no, supongo que el Nora de ahora no tiene el mismo go-to-market que al inicio. O sea, cuando arrancó, ¿cómo captaba clientes Nora? ¿Cómo arrancó el proyecto? Yo te diría un poco con amistades, o sea, mis conocidos, de decir, oye, estamos lanzando este proyecto, es comida para oficinas, pídenos, se pide así con un mail y te lo llevamos, ¿no? Eso pues empezó así, como la gente le gustó, lo recomendaba a su compañero de trabajo, entonces el compañero de trabajo te consumía, ¿no? Y ese boca a boca fue lo que nos hizo crecer. Era un ticket muy alto al inicio porque era todo muy cuidado, en envase de vidrio, todo muy... Y el precio era muy alto y era como el premio de la semana de la gente. De ahí pasamos a un modelo más de decir, oye, la recurrencia pasa por ajustar algo el precio para que la gente se lo pueda permitir cada día. Y eso fue lo que nos dio parte del crecimiento y el cliente en ese momento seguía siendo un poco boca a boca, no teníamos un comercial, ¿no? Hasta que ya teníamos un volumen que dijimos, oye, ya vale la pena incorporar a alguien focalizado solo en comercial y en cómo ganar clientes y pasamos este modelo de ir a buscar el owner de decisión de la empresa, véase el office manager, servicios generales, recursos humanos, que le expongamos la propuesta de valor, el servicio de Nora, ¿no? Y podemos hacer un acuerdo comercial con ellos en el cual ofreciera a todos sus empleados el servicio de Nora. Supongo que LinkedIn, ¿no? Es una muy buena plataforma para encontrar a este decisor. En este caso, LinkedIn nos ayudó mucho a encontrar quién era por posición. A veces le mandabas un email, a veces preguntabas si tenías algún conocido en la empresa. Oye, ¿tienes el contacto de esta persona? Y un poco ahí sí que fuimos encontrando nicho de clientes gracias un poco a ese enfoque. Porque no es un negocio de inversión en media para generar leads. No, en el inicio sí que como también íbamos al B2C puro y duro, incluso que estuviera en su casa, sí que podía tener sentido ir a buscar ese cliente, ¿no? Pero el coste de adquisición de poner dinero para conseguir ese cliente y lo que me reportaba no compensaba, ¿no? Era demasiado alto y por eso nos focalizamos en cantina digital en la empresa, que reparto pues 15, 10, 20, 30, 40 pedidos en la oficina, reduzco costes logísticos y mi recurrencia en ese punto es muy alta y sí que podríamos poner algo de SEM y trabajar muy bien el SEO para que cuando alguien te busca, ¿no? la persona esta decisora busca un servicio de este tipo para su oficina, te encuentre más rápido. Porque a nivel de escalabilidad de este go-to-market, ¿cómo te lo imaginas? Ahora mismo en este equipo de 100 personas, ¿qué parte estaría en marketing y ventas? ¿Qué porcentaje? ¿Y hacia dónde vas a ir? ¿Necesitas meter mucha gente en marketing, en ventas o creéis que será un crecimiento más orgánico, más de recomendación? ¿Cómo te imaginas? O sea, hemos crecido un poco prácticamente sin marketing interno. Y sobre todo focalizado en la parte de ventas en buscar esa persona decisora, cerrar el deal y hacer el acompañamiento de lanzamiento y la recurrencia del cliente, de ver cómo le puedo vender más, cómo le puedo cuidar y que no se me vaya, ¿no? Reducir el churn. Pero a nivel marketing hemos hecho poca cosa porque hemos hecho más parte de fidelización, una parte de programas de fidelización de cómo implementar pues recurrencia, ¿no? Pues en el primer pedido te regalo algo. Al cabo de 10 pedidos, si llegas, te regalo algo. Un premio. Sí, pero no hemos trabajado tanto la parte de captación. De captación pura y dura porque al final no era... no compensaba, ¿no? Lo que te comentaba antes a nivel de inversión y solo tenemos prácticamente una persona y media que entre comillas es Nora y otra... y ahora muy focalizado en la parte de brand o de experiencia del cliente, ¿no? Más de customer experience, ¿no? Más de retener y motivar al cliente actual. De hacer acciones, de que no se aburra, porque al final es un servicio muy recurrente y que has de implementar pues el día de la hamburguesa, el día de no sé qué, cosas que pasen para que la monotonía no haga que el cliente se canse. A nivel de recurrencia, Albert, ¿qué pesos habría? ¿Es un negocio de recurrencia al 60, del 80, del...? Yo te diría más del 90% a nivel de recurrencia. Sí que es verdad que a veces pues, coges un cliente muy grande, ¿no? y es nueva captación y te hace crecer y quizá entonces ese año estás al 70 de recurrencia o al 80,
pero a nivel global te diría que es más un 90%. Esto al final es un negocio que escala muy rápido, ¿no? Entiendo que es un negocio de volumen al final, ¿no? O sea... Sí, total. Cuando eres capaz de ir creciendo, la parte que optimizas más es la de producción. La estructura. La estructura interna también te ayuda mucho, ¿no? Y te diría que muchos procesos en el inicio, que los tenía que hacer yo, ¿no? Cuando éramos pequeños, a veces no me compensaba destinar muchas horas a reducir, aunque fuera un 3% el food cost de ese plato, ¿no? O un 10% del food cost de ese plato, porque el peso que tenía de reducción no compensaba las horas que yo dedicaba allí, ¿no? Entonces, a medida que vas creciendo y el volumen es mucho más grande, sí que dedicar horas a reducir un plato sí que tiene un impacto importante. A nivel de analítica, ¿no? Antes hablábamos de que tenéis todos los pedidos registrados en el e-commerce o ahora en el futuro también en la cantina de los clientes. Sí. ¿Cuál es el objetivo de trabajar esa data? ¿Para trabajarla para el forecast o...? En gran medida de inicio sí, la gran parte te diría para el forecast, nos ayuda sobre todo a ser eficientes a la hora de hacer compras, porque si no pierdes un poco la sensibilidad o la precisión, ¿no? Incluso te permite reducir mucho el tiempo de pensar, porque una vez tú haces esa previsión en base a los datos, lo estamos poniendo en un sistema ERP que ya te dice lo que has de comprar automáticamente para producir todo eso, ¿no? Y eso nos ayuda a que vamos más a datos, a que si realmente algo no está bien, mejoramos la previsión y el forecast, y nos ayuda a reducir volumen de compras, mermas a futuro, y eso al final te diría que el gran peso, ¿no? de nuestro negocio es food cost y personal. Ahí la parte de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, sí. Es algo que os puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, o sea, a veces me da miedo cuando he ido a alguna conferencia de IA y te abruma a la vez me encanta y me apasiona y o sea, estoy en un proceso de adaptación a la IA, yo creo que es adictivo, ¿no? A la que empiezas a ver todo su potencial, lo utilizas más y más y dices, ostras, es genial esto. Pero a la vez también piensas llegar a un punto en que si realmente esto, ¿no? Lo que dice Elon Musk, que quizá en 15 años, no sé, la mente humana ya no pasará a un segundo plano. Pero bueno, aún así, ahora mismo creo que hemos de embeder la tecnología, no le hemos de poner puertas al campo. O sea, esto es algo que va a pasar, que no podemos ponerle barreras y que lo hemos de utilizar. Y sí que le digo a gente de mi equipo de, oye, ¿le has preguntado a ChatGPT, le has preguntado a Copilot? Tú puedes tener una idea y siempre validarla de momento. O sea, ahora mismo hay gente que toma eso como la verdad absoluta y es de tener criterio aún para tomar eso, pero es que te ayuda mucho a plantear una idea, replantearla, darle vueltas, y creemos que eso nos va a ayudar a mejorar ese afinamiento del forecast a futuro, ¿no? O sea, así que... Y de cara al cliente también, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de entender cuando tienes un cliente que hace 2 años, ¿no? Que está consumiendo tu producto, de hacerle, ¿no? Recomendaciones incluso de compra, hacer como su propia, ¿no? Dieta. Sí, esto lo teníamos como foco cuando solo estábamos centrados en el canal digital, ¿no? Sí que es verdad que le veíamos mucho potencial al cómo reducir el tiempo que se pasa alguien comprando, ¿no? Decidiendo qué plato escoger. Que hay gente que sí que quiere pasarse un tiempo y escoger, pero hay gente que quiere entrar y quiere hacer 2 clics, ¿no? Y incluso si puede decir, hazme un pedido por WhatsApp y que te lo haga en base a tus gustos históricos, ya sabes lo que me gusta, vale, pues me lo vas a traer. A todos nos pasa que un jueves te apetece sushi o pizza o no sé qué, ¿no? Y si se repite la tendencia, tú puedes ofrecerle, ¿no? Sí, total. Sí. Vale, a nivel de objetivos de Nora, ¿hay como un plan a medio o largo plazo? Es decir, ¿hay el plan 2030, Nora 2050? ¿Hacia dónde va, Nora? ¿O qué os imagináis? Bueno, estamos justo en un proceso de ahora definición de estos próximos 3 años, del plan estratégico. Tenemos una primera bajada y te diría que nuestro crecimiento para los próximos 3 años es agresivo y no agresivo a la vez, o sea, creo que es viable, pero sí que es challenging y la verdad nuestra intención es llegar a ser un player importante, que ya lo empezamos a ser en el sector de comidas en las oficinas al mediodía.
tanto en la digital como en la física, ser el referente en Barcelona y empezarlo a ser en Madrid también. ¿Eso implicaría abrir en Madrid o se podría hacer logística desde aquí? Es una de las cosas. Me refiero desde aquí. Es una de las cosas que hemos de valorar dentro del lanzamiento allí. Sí. Si nos daría, como decíamos antes, ¿no? Al final hay un tope también productivo y hemos de valorar si inicialmente puede ser viable hacer eso hasta que tengamos una recurrencia de clientes allí y valga la pena decir, oye, ya hago la inversión porque ya tengo el aseguramiento, ¿no? No me arriesgo desde inicio con una inversión muy alta, sino que voy un poco con un poco de más aseguramiento en este caso. Válido, ¿no? Y si funciona, luego ya invierto. Sí. Antes no lo hemos hablado, volvemos un momento súper rápido. Entiendo que hacéis la producción, picking y todo, pero el transporte se externaliza, ¿no? Sí, correcto. Sí. En este caso, sí. Te diría que hemos desde... Ya 2000, post-COVID, ya empezamos a externalizar prácticamente todo, incluso antes algunas rutas. Inicialmente éramos pocos y el propio que hacía el picking luego salía a repartir en bici por el 22 arroba, en ese caso. Hoy no daría, ¿eh? Hoy no. Con la bici creo que no llegarías, ¿no? No, estamos llegando fuera de Barcelona también, con lo cual en bici sería difícil. ¿Y ese escalado, cómo? Porque yo lo que veo es que realmente hay un concepto... El producto pesa mucho, ¿no? Es decir, el producto os ha ayudado a hacer este crecimiento, evidentemente unas muy buenas operaciones, una muy buena marca, pero blindar el producto, ¿no? Blindar esa calidad es clave para poder escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese compendio de seguir escalando pero blindando esa calidad de producto? Sí, no, y que al final también llegaba un punto donde tenías que ser tú autofinanciarte, ¿no? Para poder seguir creciendo y eso también... te ajustaba las tuercas a nivel costes, ¿no? Y que como hago, oye, quiero esto, pero esto no lo puedo poner porque el cliente no lo paga, ¿no? Darle una vuelta al producto porque este producto, ¿no? O sea, tartufata o trufa, ¿sabes? Has de vigilar con los ingredientes y sobre todo en 2022 que tuvimos no sé si fue en 2022, el crecimiento o en 2023, con la guerra de Ucrania, que subieron todas las materias primas, una barbaridad, o sea, fue un momento de tensión muy alto porque subió tu gran coste, ¿no? de producción más que el IPC. Y entonces era un momento que al cliente... Le tienes que transferir los precios, pero no puedes. Pero no puedes, porque estás con un contrato quizá anual que no le puedes tocar y que él dice, oye, que el IPC ha subido un 3. Y dices, ya, pero es que la materia prima ha subido. Mira, ¿no? Cuando vas al supermercado, ¿no? Era un poco mi explicación para que lo entendieran también, ¿no? La parte buena es que no es algo muy técnico que no puedan tener una semejanza, sino que ibas al súper y la compra te había subido un montón, ¿no? Entonces, un poco ese ha sido el hándicap a la hora de crecer, ¿no? Que decíamos el producto. Cómo conseguir mantener esa esencia, ese objetivo de calidad a la hora que creces, ¿no? Y es muy complejo porque no lo haces un día, lo haces cada día y te puedes equivocar y nos hemos equivocado muchas veces. Entonces tienes que pues corregir, pedir perdón en casos que lo hayas hecho mal y mejorar e intentar ir poniendo... Pocayo, que teníamos una consultora que nos vino y nos dijo poner algo para que te haga que no te vuelvas a equivocar en eso. Pasas por aquí, por este tubo, entre comillas, porque así seguro que lo haces, ¿no? O sea, es un término, creo que japonés, que esta consultora era con esa markup, mentalidad. ¿no? Con un markup de cada vez que pases por aquí, acuérdate de lo que pasó la otra vez, ¿no? Sí. Al final es poner... No palos, sino procesos para asegurar que hacemos siempre las cosas de la misma manera, ¿no? Sobre todo el sistema también, ¿no? Que empezamos que las recetas estaban en un PowerPoint escritas a mano, ¿no? Y luego ya desde hace 1 año y medio o 2, estamos con un sistema interno de recetas. Entonces es muy importante que las recetas estén bien puestas, que la gente las siga al pie de la letra, ¿no? Para asegurar esto que dices, porque si no, de repente, incluso ahora que estamos en distintos centros, que allí quizá sale de una manera la pasta distinta a la otra, ¿no? Hemos de hacer que todos sitios aseguremos... Un escandallo, ¿no? Muy preciso, ¿no? Y que incluso la producción, no es solo los gramos, ¿no? de la materia prima, sino es cómo se cocina, supongo también, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Yo lo digo, yo no tengo ni idea de cocinar,
pero si hago una receta en casa que he hecho puntuales, pues miro la receta, miro el paso a paso y no, te debería salir prácticamente siempre igual. O sea, al final sí que hay una mano, sí que hay, pero hemos de conseguir que esa mano sea la mínima indispensable para que no haya una variabilidad muy grande de un sitio a otro, ¿no? Controlar la calidad, ¿no? Sí. ¿No? Independientemente de dónde se produzca, que la calidad sea parecida. Vale, Albert, a nivel de consejo, a veces es difícil dar consejos, pero más de consejo, experiencia en este camino de construir una compañía grande. ¿Qué errores, ¿no? Hay muchos seguro, pero ¿cuál es el que crees que, ostras, dirías a la gente, cuidado con esto o intenta no hacer esto para llegar al éxito? Lo comentábamos antes, haciendo un café un poco, ¿no? También creo que no hay un consejo que le puedas dar a alguien que lo coja y lo evite y se lo quede para sí, porque en su momento también nos pasó, pedimos consejo, nos dijeron cosas como, por ejemplo, y bla, bla, ¿no? Sí, diré uno que es pon foco, ¿no? Pero claro, hasta que no lo vives y no cometes el error, no lo recapacitas y no lo incorporas en tu forma de ser. Pero te lo he dicho antes, ¿eh? Para mí el pon foco es de los más importantes también, pero profundicemos un poco más. ¿Qué sería pon foco, por ejemplo? Pues en nuestro caso, pues en el inicio había muchas posibilidades de tener un producto y lo podíamos poner en un súper. Se nos ocurrió la idea también de por qué no. Había una tendencia de platos preparados en los supermercados. Cada vez la gente cocina menos y ha crecido mucho esa tendencia, ¿no? Pero muchas marcas también intentaron y algunas se han retirado, ¿no? En ese caso y planteamos, hicimos ideas, pusimos mucho esfuerzo en hablar con gente, en intentar testear eso. Y son oportunidades que existen y puedes poner tu mercado, a tu producto en muchas cosas, pero al final empieza por algo que allí funcione, que funcionaba, ¿no? En la parte de oficina, hazlo crecer, evoluciona y luego las cosas quizás sí que ya van viniendo, pero no intentes disparar en todas esas oportunidades que van pasando. Sí que ya crecimos un poco más y como decía en el 22 apareció la oportunidad de la cantina física. Y justo ahí tuvimos un dilema muy grande internamente porque para nosotros era un poco desenfocar. Tu aprendizaje, ¿no? Era, foco aquí, seguimos creciendo aquí, que es lo que estamos haciendo bien y vamos a crecer, ¿no? Pero era una oportunidad importante, ¿no? No era pequeña. Sí. Y entonces al final dijimos, oye, vamos a apostar por ella, funcionó y a veces, ¿no? Pero no en 3 más. O sea, si hacíamos esa vale, esta y esta, pero no nos pongamos a otras cosas. Yo diría un poco esto, que al final te van surgiendo durante el camino muchas oportunidades de negocio y has de intentar saber decir que no a esas puertas. Aquí en Optimo también nos ha pasado bastante, por eso estoy contigo en el tema del foco, es decir... Normalmente el emprendedor lo que hace es, cuando llega a un hito, ¿no? Llega a 1 millón, por decir algo, es ¿cómo hago para llegar a 10? Y a veces suele hacer, abro más, ¿no? Más mercados, más líneas de negocio. Lo intentas, pero luego te das cuenta que es haz lo mismo, pero mejor, sí. ¿No? O sea, la manera de escalar sigue haciendo lo mismo, pero aún mejor, ¿no? Sí. Es como... se generará el mercado. El negocio. Evidentemente, si está muy acotado el mercado y luego puedes saltar, ¿no? Pero primero domina la categoría, ¿no? Sí. Y cuando seas bueno en eso, luego puedes abrir más. Muy bien, Albert, oye, ha sido un inmenso placer. Vamos a cerrar con la última pregunta, que ya no sabes que no me gusta mucho, pero hay que hacerla, que es la del Ikigai, ¿no? O el por qué te levantas cada mañana. Puede ser personal, profesional, cuéntame un poco. Yo diría que en su momento ha ido evolucionando, yo creo, ¿no? Durante estos 6 años. Y en el inicio era un proyecto de conseguir que eso tire adelante, de ver que realmente va creciendo algo, ¿no? Y eso te hacía el motivarte y ver que el cliente recibía algo y te contestaba pues con satisfacción, que le encantaba el producto, que siguiéramos así, ¿no? Eso te da fuerzas de decir, ostras, vale la pena lo que estamos haciendo porque realmente el cliente final te lo está agradeciendo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa parte te ayudaba mucho a seguir y sigue siendo un punto como el que te decía antes, que en la comida en el mediodía queremos y somos conscientes desde Nora que era algo que no se valoraba quizá en el pasado y comías para ingerir y queremos que realmente
sea un momento de pausa en el que puedas disfrutar, aunque sea solo media hora, porque a veces vas con prisas, ¿no? Pero que realmente el momento de la comida te va a ayudar a la segunda parte de la jornada a estar con más felicidad que con la que has empezado, ¿no? Porque a veces la comida era como si es mala, tu mood ya bajaba. Sí. Y creo que el conseguir eso y hacer que la gente realmente disfrute es lo que te hace motivar y seguir creciendo. Sí, es curioso. Nosotros antes de Nora había gente que siempre lo comentábamos aquí, nos reímos, que siempre comía lo mismo. O sea, un martes comían ensalada y yo qué sé, y pollo, me lo invento, ¿eh? Sí. Pero que llegas a un momento de monotonía que ya no disfrutas, ¿no? Sí. De la comida, y creo que Nora sí que está rompiendo esto. Muy bien, Albert, pues oye, un placer. Igualmente. Te agradezco que hayas venido. Muchas gracias. Y igual podemos hablar dentro de unos meses o un par de años y nos cuentas un poco sí. dónde ¿Cómo estáis. estamos? Perfecto. Un abrazo y gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.